Pues nuevamente, mis queridos hermanos, estamos aquí en el templo para adorar a nuestro Dios como lo estamos haciendo en su día santo. Pedimos nuevamente la dirección del Espíritu Santo para que nos siga dirigiendo. Estamos estudiando algunos temas en relación a las trompetas. Como les mencionaba en la presentación de la mañana, de hace una hora atrás, algunos están poniendo las trompetas en este tiempo, algunos las están colocando todavía más en el futuro, pero nosotros vamos a estudiarla de acuerdo a los pioneros adventistas del séptimo día y su relación con los eventos. Así que como siempre lo hacemos, vamos a ponernos de rodillas, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija a través del estudio de su palabra y que sea Él quien nos abra el entendimiento para poder comprender aún más todavía. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor, estamos aquí puestos de rodillas, pidiendo tu dirección, pidiéndote, Señor, que sea usted quien nos enseñe las sagradas escrituras. Conocemos, Señor, que has usado a ciertos siervos tuyos para delinear los pasajes bíblicos. Y son, Señor, a los que usted ha autorizado, los que nosotros vamos a presentar para compartir este mensaje. Te ruego y te suplico, mi Dios, que al leer cada versículo de tus sagradas escrituras, que al leer cada cita inspirada, Señor, nos quedemos siempre con el escrito está. Y que al finalizar esta presentación, mi Dios, nuestro entendimiento acerca de las trompetas quede claro y con un firme fundamento en nuestra mente. Te ruego y te suplico por nuestros hermanos que se están conectando a través de los medios de comunicación, que tú seas con ellos también ahí, mi Dios, donde ellos están reunidos. Y que de igual manera, mi Dios, como siempre te he pedido, cúbreme, Señor, con tu manto de justicia. Y ayúdame, Señor, a no moverme del escrito está. Te ruego y te suplico que pongas esas palabras en mis labios y que pongas tus pensamientos en los míos para yo poderlos expresar. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sean las que tú has autorizado. Así pues, Señor, en tus manos nos encomendamos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la presentación de la mañana, nosotros miramos, para hacer un repaso y que nos quede bien claro, de que los 7 ángeles están en el lugar santo del santuario celestial. De que el ángel que aparece en Apocalipsis 8:3 está de igual manera en el lugar santo. Está enfrente del altar de incienso. Y dice que tiene en su mano un incensario de oro. Esos eventos, como leímos nosotros en la palabra de Dios y en los testimonios, nos lo relató y nos lo confirmó que están en el lugar santo del santuario celestial. También miramos que nuestro Señor Jesucristo entró al lugar santo después de su ascensión en el año 31.
Y dejamos un pensamiento en el aire que en esta presentación vamos a aclarar todavía más. Dijimos que por lo menos las trompetas tienen que haber tenido su periodo entre el año 31 y 1844, porque es ahí donde se encuentran todos los elementos de el contexto de las 7 trompetas. En esta presentación vamos a delinear las 7 trompetas a través de los pioneros adventistas. Hay un versículo que me gusta mucho y que se encuentra en el libro de Apocalipsis, y los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios. En el capítulo 13, y esta es otra de las bienaventuranzas que nos menciona el libro de Apocalipsis. Dijimos que hay 7 bienaventuranzas en todo el libro de Apocalipsis. Y esta es una de ellas. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Este versículo, si lo ponemos en contexto, viene después de una proclamación de un triple mensaje angélico. Y este triple mensaje angélico se empezó a dar a partir de los años 1840 en adelante. Algunas citas varían de acuerdo a los eventos que muestran cada contexto. Por consiguiente, esta cita la tenemos que establecer después de 1840 en adelante. Y todos aquellos que se han muerto son bienaventurados. Pero viene una frase que dice aquí en el versículo 13 que nos dice: pero sus obras con ellos continúan. Nos quiere decir que hay algo que va a continuar. En la partecita de atrás, hija, ahí viene donde dice volumen, no, en el donde está conectado el micrófono. Ahí dice volumen, súbele un poquito más. ¿Ya lo encontró, Brenda? Ok, gracias. Volviendo nuevamente, dice: pero sus obras con ellos continúan. Y miren lo que dice la mensajera del Señor hablando de todos los pioneros que tenemos aquí. Tenemos al pionero William Miller, José Bates, Irian Edson, a Lowborough, tenemos a Wagoner padre, Wagoner hijo, a Trevier Jones, a la hermana Raquel Oaks, todos los pioneros, Prescott, todos ellos están ahí. Y ella, en relación a Apocalipsis 14:13, dice estas palabras en relación con estos hombres. Dice ella, hablando de los pioneros, lo que ella pensaba de los pioneros, porque esta segunda presentación se llama los pioneros y las trompetas. Y dice ella: repita las palabras de los pioneros. ¿Qué nos dice ella? Repita las palabras de los pioneros en nuestro trabajo. Eso lo escribió ella en la Review and Herald del 25 de mayo
de 1905. Luego dice, el registro de la experiencia por la que pasó el pueblo de Dios en la historia temprana de nuestro trabajo debe ser republicado. Carta 105 de 1903. Luego nos vuelve a exhortar ella y nos dice, la experiencia de William Miller y sus asociados, del capitán José Bates y de otros pioneros en el mensaje del advenimiento, debe mantenerse ante nuestra gente. Eso lo escribió ella en la carta 105 de 1903, la misma carta de aquí arriba. En esa misma carta ella escribe, el libro del anciano Lockborough debería recibir atención. Nuestros hombres principales deberían ver qué se puede hacer para la circulación de este libro. En un manuscrito, el manuscrito 62 de 1905, ella escribió que los hombres de edad avanzada que fueron pioneros en nuestro trabajo hablen claramente. Y luego, en el manuscrito 62 de 1905, el mismo que acabamos de citar, hace referencia a Apocalipsis 14:13 y nos dice que los muertos, que hablen los muertos. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿cómo un muerto puede hablar? Si la Biblia dice que los muertos nada saben. Ella nos va a decir, ¿cómo es que hablan los muertos? Que hablen los muertos reimprimiendo sus artículos. Así que podemos mirar que ella nos aconseja a que leamos los artículos de los pioneros. Hay dos libros o dos folletos, podríamos llamarle así también, que son estos. El libro de El sonar de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9 por el pastor James White. Y tenemos el otro libro que se llama El juicio, sus eventos y su orden, que fue escrito por el pastor John Nevis Andrews. Estos dos libros nos ayudan en una explicación clara y concisa de las trompetas, basadas en Apocalipsis 8 y 9. Nosotros tomamos algunas citas de estos libros y también citas de otros libros que, aunque están en inglés, las herramientas nos ayudan a facilitar el trabajo y traducirlas al español. Todas ellas están en las fuentes de las publicaciones adventistas. Hablando todavía acerca de los pioneros, ella sigue escribiendo en la carta 95 de 1905. La historia de las primeras experiencias en el mensaje será un poder para resistir, miren lo que dice, el ingenio magistral de los engaños de Satanás. ¿Qué nos dice que nos va a ayudar para no ser engañados? La experiencia en el mensaje de los primeros adventistas. Es decir que, ¿cómo es que nosotros vamos a conocer esas experiencias? A través de lo que han dejado escritos. Es que nosotros no vamos a ser engañados. Si nosotros conocemos estos escritos, no vamos a ser engañados. Y luego miren el consejo que ella nos da, manuscrito 62. Reúna los rayos de la luz divina que Dios
ha dado, miren lo que dice, lo poderoso de estas palabras. Reúna los rayos de la luz divina que Dios ha dado mientras guiaba a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. ¿Cómo se le consideran a estos libros? Como rayos de luz que guiaban al pueblo de Dios. Y estos rayos de luz nos van a ayudar para no ser engañados. Manuscrito 129 de 1905. Ensaye la experiencia de los hombres que participaron en el establecimiento de nuestro trabajo desde el principio. Luego nos dice en la Review and Herald del 25 de mayo. Repita, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Repita las palabras de los pioneros en nuestro trabajo, que sabían lo que costaba buscar la verdad en cuanto a tesoros escondidos y que trabajaban para sentar las bases de nuestro trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir las palabras de los pioneros. ¿Cómo trabajaban los pioneros cuando se estaba levantando este movimiento? Los testimonios nos dicen que los pioneros se ponían a estudiar la palabra de Dios y ellos eran iluminados por el Espíritu Santo. Posteriormente, cuando ellos llegaban a un punto donde no podían comprender ese versículo, entraba el don de la profecía. Y Dios le revelaba esos pasajes a través de sueños y visiones a la mensajera del Señor. Y en conjunto armonizaban esos versículos para traer la verdad y exponerlas a la luz. Por eso dice aquí, en Consejos para Escritores y Editores, página 32 de 1905. Los abanderados que han caído en la muerte deben hablar a través de la reimpresión de sus escritos. ¿Saben ustedes que muchos hoy en día conocen más a los pastores de este tiempo que a los pioneros adventistas? Y saben ustedes que muchos de los de ahora conocen más la vida de los pastores de este tiempo que del sacrificio que costó a los pioneros el establecer la iglesia de Dios. Y hoy en día muchos le creen más a las palabras de estos hombres, aunque vayan en contra de los rayos de luz que Dios ha establecido a través de los pioneros. Por eso dice aquí, los abanderados que han caído en la muerte deben hablar a través de la reimpresión de sus escritos para dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este momento. Con esa pequeña introducción vamos a movernos ahora a Apocalipsis capítulo 8. Y vamos a ir desglosando cómo los pioneros creían estos versículos. Y vamos a mirar si están de acuerdo con lo que nosotros leímos en la mañana en los testimonios de la palabra de Dios y del espíritu de la profecía. Primero dice Apocalipsis 8:2. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Miren lo que dice el pastor Urias Smith en relación a este versículo. Dice el pastor Urias Smith, verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios,
y a ellos se les dio 7 trompetas. Nos está diciendo nuestro hermano técnico que está viendo unos problemas ahí para escuchar el audio. Y el consejo que él nos da es que en la esquina de nuestro visor de la pantalla de Facebook hay una bocinita y que ahí le tenemos que cliquear para que se oiga el sonido. Vamos a seguir leyendo lo que el pastor Urias Smith creía en relación al verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y a ellos se les dio 7 trompetas. Esta es la conclusión que él da, hablando del versículo 2. Dice así: este versículo presenta una nueva y distinta serie de eventos. En los sellos hemos tenido la historia de la iglesia durante lo que se llama la dispensación del evangelio. En las 7 trompetas ahora introducidas tenemos los principales acontecimientos políticos y bélicos que iban a suceder durante el mismo tiempo. ¿Qué está haciendo el pastor Urias Smith? Está relacionando los sellos ¿con qué? Con las trompetas. ¿Por qué es que él relaciona los sellos con las trompetas? Porque miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Y el versículo 8. Miren lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿A qué referencia nos hace ese versículo? A el lugar santo en el santuario celestial, donde exactamente están los 7 ángeles que les son entregadas 7 trompetas. Y eso nos hace referencia a que nos dice el versículo 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Así que el pastor Urias Smith está relacionando los sellos con las trompetas y nos está diciendo que el transcurso de los sellos van relacionados con el transcurso de las trompetas, que los 7 sellos se abrieron y de igual manera en el lugar santo, y que las trompetas empezaron a sonar en el lugar santo también. Por eso es que él las une, y eso lo encontramos en el libro. Está el tomo 1 de Daniel y el tomo 2 de Apocalipsis o Revelaciones. Lo encontramos en el tomo 2 de Apocalipsis, capítulo 8, página 475 a la 477 por Urias Smith. Así que Urias Smith está de acuerdo con la mensajera del Señor, porque las 7 trompetas están en el lugar santo. Miren lo que dice el pastor Alonso Trevier Jones. Las 7 trompetas son 7 fases de la historia entre las naciones del mundo, ya que son conexión con la historia de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí los dos están de acuerdo.
cada una de las trompetas está directamente relacionada con la historia de la iglesia. Particularmente, las primeras 4 vienen como consecuencia de la apostasía que se muestra en los sellos. Así que nos damos cuenta que hasta ahí los dos están de acuerdo. Los dos han comenzado en el lugar santo y se han movido hacia el futuro del año 31 después de Cristo. El pastor Urias Smith en el libro de Apocalipsis sigue diciendo: habiendo tomado el libro, el Cordero procede inmediatamente a abrir los sellos. Y se llama la atención del apóstol a las escenas que transpiran debajo de cada sello. Ya se ha notado que el número 7 denota la integridad y la perfección de las escrituras. Por lo tanto, los 7 sellos abarcan la totalidad de una cierta clase de eventos. Y las trompetas denotan una serie de eventos que suceden simultáneamente con los eventos de los sellos, pero de un carácter completamente diferente. Una trompeta es un símbolo de guerra. De ahí que las trompetas denoten grandes conmociones políticas que tendrán lugar entre las naciones durante la era del Evangelio. Los sellos denotan eventos de carácter religioso y contienen la historia de la iglesia desde la apertura de la era cristiana hasta la venida de Cristo. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo el pastor Urias Smith. Los 7 ángeles se preparan para sonar. Su sonido viene como complemento a la profecía de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Comenzando con la ruptura del antiguo imperio romano en sus 10 divisiones, de las cuales en las primeras 4 trompetas tenemos una descripción. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis del pastor Urias Smith. Miren lo que dice el pastor James White en relación a las trompetas y que está en este librito. Dice él: las grandes características principales de las visiones de Daniel fueron los 4 grandes gobiernos de la antigüedad, comenzando con el babilónico y terminando con los romanos en su forma papal. No es así. Sin embargo, Juan vivió cuando 3 de esos gobiernos habían fallecido o desaparecido. Y el cuarto y último estaba en el ser y en el apogeo de su gloria, como una monarquía universal. Bajo ese gobierno, Juan estaba en destierro en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En consecuencia, en lugar de predecir el ascenso y el triunfo de cualquiera de esos 4 grandes gobiernos, dice el pastor Jaime White, era, como miramos aquí, era su parte dar la historia profética de la caída del último de los 4 y darnos los diversos medios por los cuales ese gran sistema perseguidor debería llegar a la ruina. Así que el pastor James White, en su publicación de las 7 trompetas en relación con Apocalipsis 8 y 9,
¿qué nos está diciendo él acerca de las 7 trompetas? Que empezaron a sonar después del cuarto imperio. Y el cuarto imperio en la estatua de Nabucodonosor es Roma pagana. Vamos a mostrar otras evidencias. Hablando el pastor James White en la misma revista de las trompetas de Apocalipsis 8, dice él: el sonido de las 7 trompetas que entiendo para ensombrecer los instrumentos por los cuales el imperio romano iba a ser derrocado y subvertido y finalmente arruinado. El imperio después de Constantino se dividió en 3 partes y por lo tanto el comentario frecuente, una tercera parte de los hombres, en alusión a la tercera parte del imperio que estaba bajo el flagelo, bajo las primeras 4 trompetas, las 2 divisiones occidentales cayeron, y bajo la quinta y sexta, el imperio oriental fue aplastado. Pero bajo la 7ª trompeta, la gran Babilonia, toda se hundirá para no levantarse más en absoluto. Eso es lo que él está relatando acerca de las trompetas. ¿Cómo sabemos que estas trompetas están sonando en el lugar santo? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 y leemos el versículo 13. Este texto es bien clave. Apocalipsis 9:13. Dice la palabra del Dios eterno: y el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Así que nos está hablando de la 6ª trompeta. ¿Y en dónde está esa 6ª trompeta? Dice ahí: y el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios. La 6ª trompeta está hablando aquí, en el lugar santo, porque se mencionan los 4 cuernos del altar de oro. Por consiguiente, la 6ª trompeta está sonando dentro del periodo del año 31 y 1844. Porque menciona un instrumento clave que es el altar de oro y sus 4 cuernos. Por eso está sonando dentro del lugar santo. La 6ª trompeta no la podemos poner en el lugar santísimo, porque el altar de oro nunca estaba en el lugar santísimo, y la palabra de Dios a este mueble sagrado que es el arca del pacto no le llama nunca el altar de oro. Por eso la 6ª trompeta está sonando en el lugar santo. Eso es bien importante. Por eso el pastor James White está diciendo y hablando de las trompetas en un lenguaje de el lugar santo. Sigue diciendo los testimonios de los pioneros. Y luego él se va hasta la 7ª trompeta. Miren lo que vuelve a decir
el pastor James White. Entonces, noten lo que dice y para que miremos lo que ellos pensaban. La sexta trompeta ha dejado, como dice él, de sonar. Y si ha dejado de sonar, quiere decir que ya sonó. Y quiere decir que está en el pasado la sexta trompeta. Y nos da la evidencia de que no va a sonar en el futuro, porque ya sonó en el pasado. Y miren lo que dice. Entonces el segundo ay ha pasado y la sexta trompeta ha dejado de sonar. Y la conclusión ahora es inevitable, porque la palabra de Dios afirma el hecho en muchas palabras. Y luego ahora él va a citar a otro pionero. Va a citar a Josías Litch. He aquí, el tercer ay viene rápidamente o pronto. En lo anterior, Josías Litch nos ha llevado a través de la profecía de las trompetas y los infortunios hasta el final. Ahora, deseamos notar brevemente algunos de los eventos que ocurren bajo el sonido del séptimo ángel. ¿Qué es lo que nos hace el pastor James White? Nos está diciendo que como la trompeta sexta ya sonó, ahora nos va a llevar él a la séptima trompeta. Se puede dar una exposición completa del tema en un extracto por sí mismo. El sonido del séptimo ángel ocupa un periodo de días, pero en los días de la voz del séptimo ángel, hablando de Apocalipsis 17, estos días son sin duda proféticos, es decir, años en armonía con el tiempo de sonar de los ángeles quinto y sexto. Miren lo que sigue diciendo ahora el pastor Alonzo Trevier Jones en el libro que se llama Las grandes naciones de hoy. Este es un libro escrito por el pastor Alonzo Trevier Jones. La profecía de las 7 trompetas es una consecuencia, dice él. Los acontecimientos predichos en el mismo ocurrir, debido a ciertas cosas que se han hecho, estas ciertas cosas se muestra en los primeros 3 pasos, en cada una de las 2 líneas de profecías anteriores en el libro de Apocalipsis. Y luego noten la relación que él hace. Las 7 iglesias y los 7 sellos. Por lo tanto, para encontrar la base de las 7 trompetas, debemos mirar estas cosas que son su causa. La línea de profecía de las 7 iglesias se componen de 7 cartas, dirigidas por el Señor a su iglesia en las 7 fases de su experiencia, desde el primer advenimiento de Cristo hasta el segundo. Nos está diciendo que las trompetas tienen que comenzar en la misma secuencia de las 7 iglesias y de los 7 sellos, porque es la misma línea profética. Sigue diciendo él en el mismo libro, Las grandes naciones de hoy. Hemos encontrado que las 7 trompetas profetizan las consecuencias de la creación del papado, que surgió de la gran apostasía del cristianismo. El papado se hizo en el Imperio Romano por la unión de la iglesia apóstata con esa república que había degenerado en un despotismo imperial. Y el resultado al Imperio Romano de la fabricación del papado
fue la ruina total de ese imperio. Esta ruina fue realizada por los poderosos ejércitos de los pueblos del norte, que en una sucesión de poderosas mareas desbordó el imperio occidental de Roma. En el tiempo cubierto por las primeras 4 de las 7 trompetas. Así que estamos notando que el pastor Alonso Trevier Jones, en su libro Las Grandes Naciones de Hoy, nos están diciendo que las 4 primeras trompetas tienen que ver con el imperio romano y el papado. Miren lo que dice el pastor Josías Litch, otro de los pioneros. Les dije que esta presentación íbamos a leer todos los escritos de los pioneros. El sonido de las 7 trompetas, que entiendo, ensombrece los instrumentos que el imperio romano debía ser derrocado y subvertido y finalmente arruinado. El imperio, después de Constantino, se dividió en 3 partes. Bajo las primeras 4 trompetas cayeron las 2 divisiones occidentales, y bajo la 5ª y 6ª el imperio oriental fue aplastado. Esta cita la está tomando, es la misma cita que tomó el pastor James White, pero la encontramos también escrita por Josías Litch en el libro Exposiciones Proféticas, volumen 2. Está el volumen 1 y está el volumen 2. Miren lo que dice el pastor Stephen Haskell. Yo estoy de acuerdo, hermanos, en que algunos de la actualidad no acepten a los pioneros. En el sentido de que cuando una cita no está de acuerdo con el espíritu de profecía. Pero cuando las citas de los pioneros están de acuerdo con las citas de la Biblia y del espíritu de profecías, nosotros no tenemos por qué desecharlas. Y también puede surgir la idea de que a lo mejor un pionero estaba equivocado, pero que todos los que hemos leído estén de acuerdo en la misma secuencia de las profetas, de las trompetas, pues sonaría algo ilógico. Pero todos los pioneros están de acuerdo en la interpretación de las trompetas. Todos. Hemos citado a Uriah Smith, hemos citado a James White, hemos citado a Josías Litch, hemos citado a Alonso Trevier Jones. Ahora vamos a citar a Stephen Haskell. Y él dice: el sonido de las 7 trompetas se extiende hasta el cierre del capítulo 11. La 7ª trompeta llevando la historia a la eternidad, como la 7ª iglesia y el 7º sello. El trabajo de las trompetas se presenta por primera vez a Juan en el 2º verso del capítulo 8. 7 ángeles se pararon delante de Dios y a ellos se le dieron 7 trompetas. La trompeta o sonido de corneta es el llamado a la guerra, y la historia de las trompetas es una larga historia de guerra y derramamiento de sangre. Pero para que los hombres puedan aprender que la mano de Dios está dominando en cada ejército y que Él guía en cada guerra, la historia de las trompetas queda registrada. Y esto está escrito en el libro La historia del vidente de Patmos, por Stephen Haskell. Pero ¿qué tal si le preguntamos al pastor José Bates? ¿Qué creen ustedes que diría el pastor José Bates? Miren lo que dice. En las trompetas se describen las armas en la batalla maometana que atacó a Roma papista. Echemos un vistazo a algunas de las cosas que vio y recordemos al mismo tiempo cómo fue dirigido a escribirlas, que cada punto importante podría registrarse.
Él vio la abominación, que es el papado, que hace desolación. 445 años en el futuro. Una vez más, vio a los 7 ángeles que salían con sus trompetas para sonar. Describe particularmente los 3 últimos. Aquí nos muestra cuáles serían las partes componentes. Y miren lo que dice el pastor José Bates. De la pólvora, y de una manera muy peculiar y clara describe al mosquete con la pelota, como mataron hombres 1350 años antes de que los mosquetes fueran utilizados a caballos. Él está registrando las trompetas, pero ¿dónde la está registrando él? ¿En el futuro o en el pasado? La está registrando en el pasado. ¿Y qué tal si le preguntamos a el pastor John Norton Lodbrok? ¿Qué creen ustedes que diría él? La 6ª trompeta se cumplió exactamente. En 1838, el doctor Josiah Leach de Filadelfia, Pensilvania, publicó en El Mundo una exposición de las 7 trompetas del Apocalipsis, afirmando sobre la base de que un día en profecía simbólica significa un año de nuestro tiempo, que el poder otomano perdería su independencia el 11 de agosto de 1840. El cumplimiento de la profecía en esa fecha exacta demostró a satisfacción de miles que un día en profecía simbólica era un símbolo de un año. El hermano Leach dijo que después de la caída del Imperio Otomano en 1840, recibió cartas de más de miles de infieles prominentes. Algunos de ellos habían sido líderes en clubes infieles que al cumplir la caída prevista de la independencia otomana renunciaron a su infidelidad y aceptó la religión cristiana y declaró su fe en la palabra de Dios. Eso se encuentra también en el libro de El Gran Movimiento Adventista por el pastor John Norton Lodbrok. Así que ¿dónde pone él la 6ª trompeta? En 1840 pone la 6ª trompeta. Vamos a preguntarle al pastor Elliot Waggoner, a ver qué nos dice. Miren lo que dice. La última de las 7 trompetas introduce el juicio. Pasamos ahora al libro de Apocalipsis. Este libro de símbolos se da principalmente en series, como las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Y cada serie llega a la segunda venida de Cristo. Así que Waggoner, ¿en dónde pone las trompetas? ¿Las pone literales o las pone simbólicas? Él pone las 7 trompetas, como todos los demás pioneros, simbólicas, que no son 7 trompetas literales. Y luego sigue diciendo las diversas líneas de profecía, como las cartas a las iglesias, la apertura de los 7 sellos, el sonido de las 7 trompetas y la historia del dragón y las 2 bestias del capítulo 13 cubren la dispensación completa antes mencionada, la presente dispensación. Comenzaron, dice él, en los días de Juan, pero terminan en el comienzo de la eternidad. ¿Se dan cuenta?
Son 7 trompetas simbólicas, no son 7 trompetas literales. Miren lo que sigue diciendo. El reino y el dominio sobre este mundo se le da a Cristo, el noble, no al comienzo de esta dispensación como muchos creen, sino cerca de su final. Esto se prueba en Apocalipsis 11, 14 y 15. Debajo de la 7ª trompeta, que es la última de las 7 trompetas y que introduce el juicio, una voz proclama: los reinos de este mundo se han convertido de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que esta cita nos da una evidencia que la 7ª trompeta, ¿con qué comienza? Dice aquí que la 7ª trompeta comienza o se introduce con el juicio. Así que la 7ª trompeta, ¿cuándo comenzó? Comenzó en 1844. Porque en 1844 comenzó el juicio. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11. Miren lo que sigue diciendo ahora el conflicto de los siglos por la hermana Elena White. A ver si ella está de acuerdo con lo que escribieron los pioneros. Y ella escribe en el conflicto de los siglos en la página 334. Notable cumplimiento exacta de la profecía de Apocalipsis 9. En 1840, dice ella, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Y ahora, ¿a quién cita ella? Va a citar a Josías Litch. ¿Quién más citó a Josías Litch? Su esposo, el pastor James White. ¿Quién más citó al pastor Josías Litch? Más adelante vamos a mirar que lo cita el pastor John Nevis Andrews. Y la hermana White está citando al pastor Josías Litch para darnos un categórico de que se cumplió la 6ª trompeta en el año de 1840. Uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que precedía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. Y miren lo que ella escribe. El acontecimiento cumplió, como dice ahí, exactamente la predicación. ¿La predicación de cuál? ¿De qué? ¿O de qué cosa? La predicción. ¿La predicción de qué trompeta? De la 6ª trompeta. Entonces encontramos ahí que la hermana White está apoyando la 6ª trompeta en 1840 en relación como lo enseñó el pastor Josías Litch. ¿Y qué tal si le preguntamos a Guillermo Miller? ¿Qué creen ustedes que diría Guillermo Miller? Las trompetas son una historia del hundimiento del poder civil y eclesiástico de Roma. Las 7 trompetas son una historia de 7 juicios peculiares y pesados enviados sobre la tierra o sobre el reino romano. Las últimas 3 trompetas, dice aquí,
reclamarán nuestra atención en este discurso. Las primeras 4 tuvieron su logro bajo Roma pagana. Los 3 últimos bajo Roma papal. ¿Se dan cuenta cómo las trompetas las ponen simbólicamente y no literalmente? Y que 6 de las trompetas han pasado y estamos en la 7ª trompeta. Yo lo siento por aquellos hermanos que están esperando las 7 trompetas en el futuro. Porque esas 7 trompetas no van a sonar en el futuro. Porque ya sonaron 6 trompetas en el pasado. Y estamos en el sonar de la 7ª trompeta. ¿Qué tal si le preguntamos al pastor John Nevis Andrews? Miren lo que dice él. El primer apartamento, y esto se encuentra en el libro El juicio, sus eventos y su orden. El primer apartamento se identifica por las cosas que contiene. Está hablando del lugar santo. Cuando Juan fue llamado en visión para ascender al lugar del trono de Dios, el templo celestial se abrió. Una puerta en el cielo. Y el trono de Dios se reveló a su vista. Esta es manifiestamente la puerta del templo celestial, porque el trono de Dios que revela ver está dentro de este templo. ¿Qué fue el primer departamento de ese templo en el que él miró? Es evidente por lo que vio allí. Y del trono, dice él, salieron relámpagos, truenos y voces, y había 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Aquí hay una referencia simple a las 7 lámparas que ardieron en el primer departamento del santuario terrenal. Y nuevamente, noten lo que dice. Cuando los 7 ángeles reciben las 7 trompetas, la escena de la visión siguió en el primer departamento del santuario celestial. Así que el pastor Andrews, ¿dónde coloca las trompetas? Dice aquí, cuando los 7 ángeles reciben las 7 trompetas, la escena de la visión sigue siendo, ¿cómo dice él? El primer departamento del santuario celestial, es decir, en el lugar santo. ¿Y qué es lo que nos ha dicho Pastor Urias Smith? Lugar santo. ¿Qué nos ha dicho James White? Lugar santo. ¿Qué nos ha dicho Alonzo Trevier Jones? Lugar santo. ¿Qué nos ha dicho el pastor Stephen Haskell? Lugar santo. ¿Qué nos ha dicho el pastor Josías Leach? Lugar santo. ¿Qué nos ha dicho el pastor Wagoner? Lugar santo. ¿Qué nos ha dicho el pastor José Bates? Lugar santo. ¿Qué nos ha dicho ahora Guillermo Miller? Lugar santo. ¿Y qué nos dice ahora el pastor John Nevis Andrews? Lugar santo. Yo les hago la pregunta, ¿será que todos estos hombres se equivocaron? ¿Será que es mucho error en estos hombres? La misma hermana White, ¿dónde cita las 7 trompetas? En el lugar santo. ¿Será que todos ellos están equivocados y que todos estos maestros del error ahora tienen la verdad? Cuando ninguno de ellos puede probar a ciencia cierta por todos los escritos de los pioneros y del espíritu de profecía que las 7 trompetas están en el lugar santísimo, porque ellos es ahí donde las colocan, en el lugar santísimo. Cuando la palabra de Dios y los testimonios son claros de que están en el lugar santo del santuario celestial y que la 7ª trompeta
comenzó en 1844 a sonar. Miren lo que sigue diciendo el pastor John Nevis Andrews en el mismo libro. El altar de oro estaba en el primer departamento del santuario. Estas mismas palabras son las mismas palabras que dice el conflicto de los siglos. Y son las mismas palabras que dice Patriarcas y Profetas. Es decir, en la misma habitación con el candelabro, en el que estaban las 7 lámparas. El lugar del trono de Dios en el momento en que el libro con los 7 sellos fue entregado a Cristo, y también cuando las 7 trompetas fueron entregadas a los 7 ángeles, es el primer departamento del santuario celestial. Más claro creo que no puede ser esta cita. Pero cuando las 7 copas se entregan en las manos de los 7 ángeles que tienen el deber de derramarlos y salen de allí para ejecutar la ira de Dios sobre los hombres, se abre el segundo departamento del templo celestial. Esta apertura de lo más sagrado tiene lugar bajo la 7ª trompeta. Así que las plagas, ¿durante qué trompeta caen? Durante la 7ª trompeta. Para ir terminando nosotros con esta presentación de pura cita de los pioneros, vamos a hacer un pequeño repaso de las 6 primeras trompetas. Aquí están las 6 primeras trompetas en las que todos los pioneros estuvieron de acuerdo. Todos los que les mencioné. La primera trompeta es del año 395 al 419. Por los visigodos dirigidos por Alarico cuando invaden Roma. La segunda trompeta va del año 428 al 468. Cuando los vándalos son dirigidos por Genserico y conquistan las costas y mares de Roma. La tercera trompeta va del 451 al 453 por los hunos dirigidos por Atila cuando atacan las zonas cercanas a los ríos de Roma. La cuarta trompeta va del 476 al 479 cuando los érulos dirigidos por Odoacro opacan la estructura del gobierno de Roma. La quinta trompeta va del primer ay del 22 de julio a 1449 por el ejército de Mahoma. La sexta trompeta va a partir del segundo ay de 1449 a el 11 de agosto de 1840. Cuando los otomanos y la matanza a Constantinopla hasta la caída del imperio turco. Esas son todas las referencias que ustedes van a encontrar en Urias Smith, Alonzo Trevier Jones, James White, Guillermo Miller, Josías Leach, Wagoner, Haskell, José Bates, Andrews, Elena G. de White. Todos los pioneros estaban de acuerdo en esta interpretación de las trompetas como simbólicas, no literales. Así que vamos a ir concluyendo y vamos a hacer un repaso. Lugar santo y lugar santísimo. ¿Ustedes creen que de acuerdo a todo lo que hemos leído, podemos colocar las trompetas aquí en el lugar santísimo? ¿Por qué no las podemos colocar ahí? Porque si estamos esperando las trompetas en el futuro, tiene que ser después de 1844. Número 2.
este altar de oro tiene que estar aquí y no aquí. Y la Biblia nunca pone el altar de incienso de oro aquí. Siempre está en el lugar santo. Así que cuando nosotros ponemos las trompetas aquí, estamos yendo en contra de la palabra de Dios y de los testimonios del espíritu de la profecía. Por eso, cuando escuchemos nosotros a alguien que enseña las trompetas que van a sonar, esas 7 trompetas, después de 1844, sepamos que es enseñanza humana y no divina. ¿Saben quiénes más creen en estas trompetas de 1844 que van a sonar en el futuro? Los evangélicos. Los evangélicos ahorita, algunos están creyendo que están sonando las trompetas. Y algunos evangélicos creen que las 7 trompetas se van a sonar en el futuro. Y algunos adventistas del séptimo día creen que esas trompetas van a sonar en el futuro. Y algunos adventistas de la verdad presente, que se dicen ser, creen que las trompetas van a sonar en el futuro. Cuando todo lo que hemos mirado a través de los testimonios y de la palabra de Dios es que 6 trompetas han sonado y estamos bajo la 7ª trompeta. Que las primeras 6 trompetas se cumplieron en el lugar santo del santuario celestial y que se cumplieron del año 395 al año 1840, las primeras 6 trompetas. Y la 7ª trompeta comenzó en 1844, cuando se abre el juicio. Cuando nosotros vamos con los pioneros, vamos a encontrar que hay un periodo de tiempo entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. ¿Cuál es ese periodo de tiempo que hay entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta? Hay 4 años de diferencia entre 1840 y 1844, cuando se abre la 7ª trompeta. ¿Saben qué ocurre en este lapso de tiempo de 4 años? Lo que dice Apocalipsis capítulo 10, cuando el ángel abre el librito, el gran chasco. Eso ocurre entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. A partir de la 7ª trompeta, todos estos eventos van a ocurrir a partir de 1844. Y ese va a ser nuestro estudio para después de un momento. Ahora, para ir finalizando, ¿qué creían los pioneros entonces? ¿Que las trompetas estaban en el futuro, hermanos? ¿Qué creía Elena de? ¿Ustedes creen que Elena de White iba a ir en contra de lo que Dios le reveló a estos santos hombres? Jamás. Porque ella acaba de decir al inicio de nuestro tema, nuestros hermanos tienen que hablar nuevamente y tiene que ser a través de sus escritos también. Tienen que reimprimirse nuevamente esos escritos. Y si nosotros tenemos esa enseñanza, dice ella, no vamos a ser engañados. Porque ellos tenían la correcta comprensión de las profecías. Por eso les vuelvo a repetir, no hay trompetas para el futuro, no hay trompetas literales,
No hay nada que primero vienen las trompetas y luego vienen las 7 plagas después de 1844. Eso es tal error y tal mentira. Por eso queremos concluir con este estudio dejándoles bien claro. Los pioneros creían, y la hermana White, a la luz de la palabra de Dios, que las 7 trompetas son simbólicas y que 6 trompetas han sonado y que estamos en la 7ª trompeta. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y a las 4:30 regresamos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, cuán grande y agradecidos estamos con usted, Señor, porque nos has dejado todo este día para escudriñar tu palabra. En medio, Señor, de toda esta tempestad que está surgiendo alrededor por este virus que ha contaminado la tierra, tú nos permites, Señor, refugiarnos en este templo para escudriñar tu palabra, para no ser engañados, Señor, para ir paso a paso en los eventos proféticos. Te ruego y te suplico, Señor, que a la final de cada presentación no es lo que el hombre dice, sino es lo que ya está escrito. Presentamos tu mensaje, mi Dios, y cada quien, mi Dios, tomará lo que está escrito o lo rechazará. Hoy, mi Dios, simplemente hemos dado la voz de alarma de no creer a esos falsos pastores con sus falsas interpretaciones. Lo que hemos hecho, Señor, es dar un sonido a la trompeta con un sonido certero, donde ha quedado establecido, Señor, lo que la palabra de Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo, de los testimonios. Y por eso, Señor, a la final del día, cada uno de nosotros dará cuenta delante del Dios vivo. Y cada uno dará cuenta de lo que ha creído, de lo que ha aceptado, de lo que ha enseñado. Por eso, Señor, como lo dijo el profeta Ezequiel, hemos dado esta voz de alarma y hemos expuesto tu palabra, Señor. Así que la sangre de cada uno de ellos ya no cae sobre nosotros. Porque no podrán decir el día de mañana, nadie nos ilustró, nadie nos enseñó o nadie nos invitó a escudriñar por nosotros mismos las Escrituras. Porque hay muchos siervos de Dios que están tocando la trompeta, Señor, en el sentido de voz de alarma, para regresar a las sendas antiguas, para quitarnos de nuestra mente, Señor, y sacudirnos la interpretación evangélica futurista o la interpretación de aquellos hombres que han apostatado de la fe. Por eso, Señor, como le revelaste a tu mensajera, es necesario hacerle frente a ese iceberg que viene delante de nosotros. Es el iceberg de la apostasía, pero tú declaraste, hazle frente, porque ese témpano será quebrado por el poder de tu palabra y por el poder de tus testimonios. Gracias, Señor, porque tu palabra es bien clara y sencilla. Por eso, Señor, nuevamente repetimos, nuestro único propósito es despertar en nuestros hermanos el deseo de estudiar por ellos mismos la palabra de Dios. Por eso, Señor, te pedimos que bendigas esta presentación y que dé los frutos que tenga que dar. Pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Claro que sí, hermana.